Vamos en este instante a dialogar con la senadora de Centro Democrático desde Colombia, Paloma Valencia, a quien doy la cordial bienvenida. ¿Cómo está, señora senadora? Buenas tardes. Le saluda César García desde la capital de los ecuatorianos. César, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo del programa y por supuesto para toda la gente del Ecuador y del mundo que nos está escuchando. Muy gentil. Arranquemos por esto que acabamos de escuchar, la reacción de Nicolás Petro ante las denuncias. ¿Cómo ha sido recibida por parte del espectro político la primera aparición pública del hijo del presidente? Pues lo primero es decir que esto es un escándalo que trasciende la situación del hijo del presidente, porque aquí lo que estamos hablando es de el recibo en una campaña presidencial de dineros del narcotráfico, cuya defensa ha resultado ser que no se preocupen porque la plata del narcotráfico no entró a la campaña porque el hijo del presidente se la robó. Y esto tal vez dejaría tranquilo a alguno, pero aquí hay que recordar que el gobierno del presidente Petro, desde que se inició, ha intentado darle impunidad al narcotráfico en el país. Tienen un artículo en el proyecto de humanización de las cárceles donde pretenden que el narcotráfico quede impune y tenga posibilidades de negociación con el Estado. Y a eso súmenle que han tratado de levantar órdenes de captura de personas pedidas en extradición por los Estados Unidos, precisamente por el delito del narcotráfico. Y esto se adiciona a un hecho que es sumamente grave, que fue denunciado durante la campaña, que fue que el hermano del señor presidente visitó las cárceles de Colombia para transar a cambio de apoyos políticos con criminales en la cárcel, desde había corruptos hasta paramilitares, genocidas, criminales de lesa humanidad, y el pabellón de los extraditables, donde a cambio de esos favores políticos estuvieron ofreciendo impunidad. De manera que este es un escándalo muchísimo más amplio que la noticia sobre el hijo del presidente, que se refiere a la presunta vinculación y financiación y apoyo de grupos ilegales a la campaña de Gustavo Petro a cambio de una impunidad que hoy el gobierno defiende con el nombre de paz total. Ahora, el presidente fue uno de los primeros en solicitar una investigación al respecto. ¿Se le puede atribuir las responsabilidades de Nicolás Petro a lo que hace el mandatario? Pues esto yo no creo que sea un tema simplemente de responsabilidad de Nicolás, porque es que los proyectos de impunidad para el narcotráfico los ha radicado el gobierno del presidente Petro, así como ha sido su gobierno el que ha solicitado que se liberen personas que están pedidas en extradición por los Estados Unidos, así como ha sido el hermano del señor presidente, en nombre de la campaña, quien visitó las cárceles, y no solamente él, quien es hoy el actual comisionado de paz y algunos congresistas electos también por su partido. De manera que esto no es simplemente el comportamiento que pretenden mostrarnos del hijo del presidente, sino que es una cosa mucho más profunda y estructural en la campaña. ¿Cómo considera, por ejemplo, la oposición que se debería llevar a este proceso de paz total, denominado así por el propio presidente, para evitar que se puedan realizar este tipo de tranzas y se pueda propiciar un ambiente que me parece que todos los colombianos y la región desea, que es la desarticulación de los movimientos irregulares en Colombia que tanta sangre y muerte han generado a lo largo de décadas? Yo creo que la fórmula de creer que porque uno abraza a los criminales dejan de ser criminales es fantasioso. La única manera con la que el mundo entero ha logrado la paz es la aplicación de la ley, es el respeto a las instituciones y el que quien delinque termine metido en la cárcel. Si aquí nos vamos a dedicar a liberar criminales sobre la base de que liberándolos los hacemos mejores personas, lo que va a terminar pasando es que vamos a reciclar violencia. La mayoría de la violencia en Colombia está ligada al fenómeno del narcotráfico. De manera que usted rompe un vínculo de ese narcotráfico, lo liquida e inmediatamente los recursos son capaces de conseguir nuevas estructuras que vuelven a dedicarse al narcotráfico en un ciclo infinito, que es lo que le ha venido pasando a Colombia. Por eso yo creo que la solución estructural de la violencia que vive Colombia es la aplicación de la ley. Lo que pasa es que muchas veces esto ha buscado ser una de las políticas desde otros gobiernos y finalmente el conflicto continúa. El conflicto continúa porque Colombia lleva 34 negociaciones de paz,
dándole siempre alas a quienes delinquen, tratándolos como delincuentes políticos y entregándole nuevas opciones. Aquí tenemos una forma de hacer política que se basa en la violencia. Si usted delinque organizadamente y tiene un discurso de izquierda, usted tiene derecho a un tratamiento político que le permite impunidad y que además de encima representación política a los violentos. La violencia en Colombia, vuelvo y lo repito, está vinculada no con asuntos políticos, sino con un fenómeno mundial que es el narcotráfico, donde cuando no hay batalla contra el narcotráfico, crece, sus recursos crecen y su incidencia criminal sobre los colombianos aumenta. Más allá de todo lo que ha significado esta especie de escenario mediático en donde se está desenvolviendo la polémica relación entre Gustavo Petro y su hijo, ¿cuál es la labor que está realizando el Senado colombiano para poder fiscalizar y también solicitar la información necesaria y determinar un nivel de responsabilidades sobre estas acusaciones? Pues el Congreso de la República realizará un debate de control político, el cual estamos preparando, que no es un tema menor y estamos observando un comportamiento bastante irregular por parte del Estado colombiano, concediéndole impunidad al narcotráfico, un asunto que en Colombia estaba completamente fuera de discusión. En Colombia jamás se ha aceptado que el narcotráfico pueda ser susceptible de impunidades y sorprende muchísimo que el señor presidente de la República, con todas estas acusaciones sobre su hijo, sobre su hermano, sobre los miembros de su campaña, insista en mantener y en buscar impunidad para los narcotraficantes. El Congreso también, me imagino, citará a algunos ministros para que expliquen el asunto, pero creo que esta investigación sobre todo la adelantará la Fiscalía General de la Nación, que en cooperación con información de los Estados Unidos estaría evaluando el comportamiento de la familia del presidente. Perfecto. En relación a estas decisiones que ustedes van a tomar, también se está contemplando el poder solicitar todos los dineros que provenieron o financiaron la última campaña del presidente. Claro, eso está publicado, en Colombia es obligatorio que se publique. Lo que pasa es que hoy aparece una investigación también de la autoridad electoral, donde se habla de que la campaña de Gustavo Petro habría utilizado muchísimos recursos en efectivo, lo que hace muy difícil saber su proveniencia y sobre todo en qué terminaron, y la utilización de empresas fachadas, empresas fantasma, a las cuales le habrían pagado parte de los recursos. Hoy hay una preocupación creciente en el país por el tema de la financiación de la campaña del señor presidente, que aparece vinculada hoy con escándalos terriblemente graves como el de su hijo, el de su hermano, el de su comisionado de paz, pero sobre todo con irregularidades en el manejo de los recursos que se reportaron incluso frente a las autoridades. Ha sido la intervención de la senadora de Centro Democrático, Paloma Valencia, a quien quiero agradecer por estos minutos con DNews. Muchísimas gracias, un saludo para todos.